mi idea es tratar de que de una forma sencilla y fácil ustedes puedan evacuar todas sus dudas, ¿no? Sobre la parte de los temas que vamos a abordar, sobre la parte de estética. Muy bien, vamos a comenzar. El primer tema que vamos a abordar va a ser toxina botulínica o aplicación de Botox. Una pequeña introducción, ¿no?, de la toxina botulínica. Realmente el procedimiento de Botox se debe a la marca, ¿no? Botox fue la primera marca de toxina botulínica que hubo en el mercado americano, para la redundancia, por allá, sobre los años 60 aproximadamente. Es decir, que la toxina botulínica como fármaco o como producto ya es un fármaco bastante longevo. Y que se utiliza no solamente en la parte estética, se utiliza en la parte pediátrica, en la parte de traumatología, en la parte de ginecología, con buenos resultados y con altas dosis. Yo, por ejemplo, en la parte pediátrica lo utilizo en el niño y utilizamos dosis bastante altas. Es decir, que es un fármaco bastante seguro y que ya el médico tiene práctica en su utilización y es de los más longevos, ¿ya? Este fármaco como tal, lo que hace es, vamos a hablar un poquito sobre la parte de la farmacocinética o farmacodinámica, ¿no?, del medicamento. Una sustancia química, ¿no?, que actúa sobre las células musculares bloqueando su actividad y por tanto paraliza el músculo, ¿no? Se trata de una molécula presente en la naturaleza, concretamente producida por una bacteria, ¿no?, llamada Clostridium botulinicum, que es el que causa el botulismo, caracterizado esta enfermedad por la parálisis muscular, ¿no? Y se extrae de una bacteria, una toxina. De hecho, cuando avancemos un poquito más adelante vamos a ver cuáles son sus contraindicaciones, ¿no?, dado por dónde, de dónde se extrae, como trae la molécula, ¿no? En el campo de la medicina estética se utiliza la toxina botulínica para evitar que los músculos se contraigan. Hay una, por así decirlo, para que me puedan entender un poquito mejor, entre el sistema nervioso central y el músculo hay una comunicación sobre un nervio, ¿no? Esta toxina botulínica se va a depositar para tratar de no realizar una contracción muscular. Por ende, vamos a actuar sobre las arrugas, ¿no?, partiendo de que las arrugas se clasifiquen en arrugas estáticas y arrugas dinámicas. ¿Cuáles son las arrugas estáticas? Aquellas que ya están presentes en la frente, ¿no? Y las arrugas dinámicas son las que se expresan con el movimiento. Por ejemplo, cuando yo subo la frente o trato de subir mis cejas, aparecen las arrugas dinámicas. El Botox va a actuar sobre las arrugas dinámicas y no sobre las arrugas estáticas. En esta pequeña introducción, algo que tengan de duda, algo que quieran preguntar. Vamos a continuar entonces. Es una toxina ya bien conocida. ¿Me están entendiendo bien? Denme un segundo que no parece que... Para aplicar Botox hay que dominar muy bien la anatomía de la cara, ¿no? Porque vamos a aplicar sobre el músculo. Por ende, les exhorto a que revisen bien la anatomía de la cara. ¿Qué quiero que recuerden sí o sí de la anatomía de la cara? Quiero que recuerden que los músculos trabajan en forma de polea. ¿A qué me refiero con que trabajan de forma de polea? Hagamos idea de que tenemos una base. Esto es una base. Esto, cuando éramos pequeños que jugábamos, ¿no?, teníamos un peso acá y un peso acá. Cuando me refiero a que trabajan en forma de polea, me refiero a que cuando un músculo tira hacia un lado, el otro tira hacia el lado opuesto, para de cierta manera mantener un equilibrio central en la piel.
Entonces, si yo actúo sobre un músculo relajándolo, voy a fortalecer el músculo contralateral. ¿Eso queda claro? Entonces, como voy a trabajar con los músculos que están en la cara, tenemos que saber cuál es el músculo contralateral del que estoy tratando. Por ejemplo, para recordar un poquito los músculos que más utilizamos, vamos a dividir un poquito la cara en 3 tercios, un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. El tercio superior, por literatura, llega hasta el ángulo externo de los ojos. El tercio medio, hay autores que lo dividen con el ángulo externo de la boca, o hay autores que hablan que llega hasta las alas de la nariz. Y de ahí para abajo está el tercio, el último tercio. Son 3 tercios, tercio superior, medio y tercio inferior. Entonces vamos a trabajar con los músculos en el tercio superior, en el tercio medio y en el tercio inferior. Sobre el tercio superior, los músculos que más se trabajan, por así decirlo, el primero es el frontal, que es el músculo que está en la frente, para la redundancia, es el músculo que más se trabaja. El otro va a trabajar, siendo así el músculo más fuerte que encontramos en el tercio superior, sería el músculo piriforme o piramidal, que se encuentra, el más llamado entrecejos. El otro músculo a trabajar en la frente sería el músculo corrugador, los dos corrugadores, que están a ambos lados del músculo piramidal. Ese es el tercio superior. Luego trabajaríamos con los músculos del orbicular, los orbiculares de los ojos, que están a ambos lados, o de cierta manera rodeándolo. Eso es el tercio superior. Pero el voto como tal, podemos aplicarlo desde el tercio superior hasta el tercio inferior. Cuando me refiero al tercio inferior, me refiero incluyendo al cuello, que es el músculo del platisma, que es el músculo que más tracciona la cara hacia abajo. Hay que trabajar con el macetero, trabajamos con el brucismo, el músculo del mentón, los propios de la nariz. Si trabajaríamos con todos los músculos. Ahora, volviendo y retrocediendo, ¿no? Partiendo de que los músculos trabajan en forma de polea. Cuando el paciente llega al consultorio, cada paciente tiene características diferentes en la fascia y así también características diferentes en la parte muscular. Hay personas o hay pacientes que tienen corrugadores bastante fuertes, muy bien, o piramidal o próximo bastante intenso, bastante fuerte, o tienen bastantes arrugas dinámicas en el frontal. Entonces, cada paciente, de cierta manera, es un mundo diferente, un universo diferente. Pero tenemos que dominar, sí o sí, la anatomía total de la cara para la aplicación del botox. Porque podemos aplicar en toda la cara donde encontremos un músculo. Muy bien. Esta es la parte de la circulación, que es bastante importante porque tenemos el trayecto, ¿no?, de la arteria facial. ¿Por qué no debe preocupar esto, no? Para evitar posibles complicaciones, ¿no? Ahora, esta arteria facial que sale de la carótida interna es bastante profunda. Realmente en la aplicación de botox, en la parte muy particular y descrita por el libro, es muy difícil que en una aplicación de botox podamos pinchar un vaso que esté en la cara. ¿A qué se debe lo difícil que puede suceder eso? Primero, uno es la localización de las arterias y de los vasos en la cara que están profundos. Y dos, que para utilizar o para aplicar el botox vamos a utilizar una jeringa de insulina. Una jeringa que realmente la aguja, la longitud es de 1 centímetro. Entonces es muy difícil que podamos entrar a un vaso como tal, pinchar un vaso como tal. Pero es importante manejar la circulación de la cara para posibles procedimientos que podamos hacer o que vamos a avanzar en una clase más adelante para que ustedes no corran peligro ya a la hora de hacer algún procedimiento.
Esta es la parte de inervación, también de la cara, ¿no? O de la fascia. Igual, como arteria facial, hay un nervio facial que recorre la rama, que recorre la cara y que se divide en ramas, ¿no? Acá están más o menos descritos, dibujados, cuáles son las zonas de peligro a la hora de aplicar algún procedimiento facial con respecto a la inervación. Muy bien. Cuando el paciente llega a consulta para tratarse de la parte estética y ya quedamos que vamos a hacer un tratamiento con toxina botulínica o botox, lo primero que debemos hacer es hacer un documento, ya se lo presento. En este documento, que se llama consentimiento informado. En este documento, nosotros, aparte de recibir de cierta manera cuáles son sus antecedentes patológicos personales y familiares del paciente, se hace una pequeña historia clínica y se da una pequeña explicación de cuál va a ser el procedimiento que vamos a utilizar con el paciente y cuáles son los riesgos que podemos correr. Este documento es un documento legal que de cierta manera brinda tranquilidad tanto al paciente como al médico que va a hacer el procedimiento. Sí o sí, exhorto a todo médico que vaya a hacer un procedimiento estético que antes de realizarlo haga que el paciente firme su consentimiento informado. Yo después voy a hacer llegar el modelo para que lo tengan todos ustedes. Muy bien. Después que haya firmado el consentimiento informado, pasamos a una pequeña o un pequeño examen físico para ver si este paciente es candidato para colocarse toxina botulínica. ¿Y cuáles son los criterios que excluyen? ¿O cuáles son los criterios que incluyen a un paciente, ¿no? Vamos a empezar por los criterios que incluyen al paciente, ¿no? Primero, el paciente que tenga el consentimiento firmado. Es lo primero que vamos a hacer. Muy bien. Una historia clínica y una exploración física compatibles con el estudio. Cuando me refiero a eso, vamos a hacer una historia clínica y un examen físico basado, por ejemplo, lesiones en piel. Aquel paciente que tenga alguna lesión en piel, me refiero a dermatitis, me refiero a celulitis o algún proceso infeccioso a nivel de la cara, queda totalmente excluido. Muy bien. Disponibilidad y comprensión del paciente para completar todos los pasos en la duración del estudio. Hay pacientes que, esto es un criterio de inclusión, pero hay pacientes que pueden no tener la suficiente tranquilidad para acceder al procedimiento, ¿no? Y sujetos que tengan indicación de tratamiento estético en las arrugas dinámicas. Es decir, que vamos a tratar en el paciente arrugas dinámicas. Aquellas pacientes que llegan con arrugas estáticas muy profundas no entrarían dentro del procedimiento o del tratamiento con botox. De hecho, de aquí, de estos criterios de inclusión, llegamos a los criterios de exclusión. El uso previo de toxina botulínica antes de los 6 meses. Se maneja por protocolo que deberíamos usar toxina botulínica máximo 2 veces al año. Si dividimos el año que tiene 12 meses en 2 partes, pues quedarían 6 meses, ¿no? Entonces, debiéramos colocar toxina botulínica cada 6 meses. Pero hoy por hoy hay toxinas botulínicas que quizás no duren los 6 meses, duren un poquito menos, 4 o 5 meses, ¿no? Pero bueno, como protocolo, no antes de los 6 meses, por un problema de seguridad. Sujetos que tengan cirugías previas, ¿sabes? Se han hecho una cirugía previa con una duración entre 15 a un mes, preferentemente no aplicarlo. Que presenten asimetría a nivel de la frente, del párpado. Hay que dejar bien claro con el paciente qué se quiere lograr y qué se va, qué cambio va a recibir el paciente para no crear aquellas falsas expectativas en el paciente. Muy bien. Sujetos con infecciones en el lugar, que ya quedamos claros en la parte de inclusión. Cualquier infección
que esté sobre la cara, celulitis, dermatitis, aquel proceso inflamatorio que esté sobre la cara, el paciente queda totalmente excluido, ¿ya? Sujetos con hipersensibilidad a la toxina botulínica. Es muy raro que haya una hipersensibilidad a la toxina botulínica, pero generalmente el paciente que es alérgico a cualquier toxina, por ejemplo, la toxina del tétano, si se recoge una historia de que sea alérgico a eso, también debería quizás ser alérgico a la toxina botulínica. Muy bien. Sujetos con enfermedades neuropáticas o neuromusculares también quedan excluidos. La lactancia y el embarazo. Realmente no hay estudios que avalen que en el embarazo y en la lactancia hay algún efecto secundario. Pero no obstante, en la parte estética no colocamos ningún procedimiento, ningún bioestimulador o botox durante este periodo, ¿bien? Para evitar complicaciones. Y por último, los sujetos que tengan dimorfismo o otros trastornos psicológicos, ¿no? Me refiero a aquel paciente que es muy ansioso, que tiene una enfermedad neurológica de base. Estos pacientes quedan también excluidos de esta aplicación o de este tratamiento. ¿Dudas hasta acá? Doctor, muy buenas noches. Si bien usted, y bueno, sabemos de que varían según las marcas el Botox, pero acá en Bolivia, ¿qué marca nos recomendaría de las que encontramos en mercado, que son las que tienen mayor duración? Ya, doctora, entramos en ese momento. ¿Cómo es su nombre, doctora? Yo soy Cintia Blumen. Mucho gusto, doctora Cintia. Mire, doctora, acá en la presentación, que ya vamos a entrar sobre esa parte de la marca, la toxina botulínica, ¿no? De tipo A, porque manejamos la de tipo A. De hecho, hay varias marcas, ¿no? Y varias presentaciones. Las marcas más registradas en el mercado, las más famosas, es el Botox, que es de origen americano, el Xiaomi, que es de origen alemán, el Dispro, que es de origen inglés, y el Nabota, que es de origen coreano. Esas son las cuatro marcas, por así decirlo, más longevas en el mercado. En Bolivia hay varias marcas. Ahorita, hoy por hoy, hay muchas marcas en el mercado de nacionalidad coreana. Yo, de hecho, ocupo Otesai. Ya les muestro. Esta es la marca que yo estoy ocupando. Le pongo una cámara para que puedan verla. Otesai. Es coreana. Eh, la trae un laboratorio que se llama Ultraviopiel, con todos los permisos y certificaciones que necesitamos para Bolivia. De hecho, eso nos da bastante seguridad a nosotros los médicos. Pero hay varias marcas para utilizar. ¿Qué ocurre? Que me ha ocurrido a mí muy personalmente sobre esta parte. Realmente cuando uno trata de trabajar con una marca como Xiaomi, que me gusta mucho porque es la única marca que no maneja cadena de frío, por eso me gusta bastante. El precio con respecto al paciente se hace un poquito complicado tratarlos, ¿no? Pero las marcas coreanas, digamos de cierta manera, por la calidad del producto, quizá no logremos la durabilidad de los 6 meses que queremos que dure el tratamiento con el paciente. Doctora, ¿queda respondida su pregunta? Totalmente, muchísimas gracias. Ya. Si de momento usted me pide un consejo para utilizar una marca, yo utilizaría Otesal. ¿Por qué? Porque realmente el médico debe quedarse con la marca que él conoce y que sea asequible para todo paciente. Yo comencé utilizando varias marcas
y en el transcurso de 3 años escogí precio-beneficio, trabajar con Otesali. Precio-beneficio. El precio de Otesali creo que está en 830 bolivianos y el beneficio que me da Otesali, primero, es que el laboratorio que lo comercializa en Bolivia está con todos los permisos. Eso es algo que siempre exhorto al médico, a tratar de que el producto que vaya a ocupar en el paciente tenga todo el aval y los permisos en su país, para evitar posibles problemas. Es uno de los beneficios. Otro de los beneficios es que de estos votos que yo he utilizado en nacionalidad coreana, el que más me ha durado el efecto en el paciente ha sido con Otesali. Por eso, si me preguntan un Botox y una marca a utilizar, aconsejo la que yo utilice sin menospreciar otras marcas. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, doctora Cintia. Ahora, la presentación del Botox. ¿Sabe? Hay más de 8 serotipos de toxina botulínica, pero utilizamos el tipo A. Y la presentación es de 50, 100 y 200 unidades respectivamente. La ampolla o el vial del Botox. Muy bien. Les muestro. Es un vial que debe venir cerrado con su sello de seguridad. Eso hay que revisarlo muy bien, porque ahorita hay muchos productos de contrabando y productos que quizás a veces el precio nos hace dudar, ¿no? En tratar de trabajar con esos productos, pero yo aconsejo que no, porque como estamos tratando de trabajar con el autoestima del paciente, mejorar la calidad de su vida, entonces ocupemos productos que nos den esa seguridad, ¿no? Así es el vial, aproximadamente un vial. Este es el de Otesali. Se presenta de 50, de 100 y de 200 unidades. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a diluir el voto? Vamos a diluirlo siempre con solución fisiológica o solución salina. Respectivamente, cada 1 ml, vamos a utilizar cada 50 unidades un ml. 50 unidades de voto vamos a diluir en 1 mililitro. Respectivamente, 100 unidades vamos a diluir en 2 mililitros. Muy bien. Y el de 200 unidades lo vamos a diluir en 4 mililitros. ¿Algo que le preocupe sobre la dilución o que quieran preguntar sobre la dilución? Recomendaciones muy especiales. Debemos de respetar la cadena de frío. El único Botox que no usa cadena de frío es el Xiaomi. Es un Botox de origen alemán. Y he escuchado que hay algunos Botox de origen coreano que también están sin cadena de frío, que no llevan cadena de frío. Y yo particularmente no los conozco. Pero el único voto registrado con todos los permisos que no lleve cadena de frío, que yo conozca, Xiaomi, es de origen alemán. ¿Logran ver cómo se escribe? Este voto no lleva cadena de frío. Muy bien. Ahora, otra recomendación especial. A la hora de diluir, que ya quedamos que 50 unidades se diluyen en 1 ml, que 100 en 2 y que 200 en 4. Hay veces que nos queda la idea de que si diluimos un poquito más el medicamento, el producto, vamos a tratar de ocuparlo con un mayor número de pacientes. Y eso quizás sea un error.
¿Por qué? Porque a mayor dilución va a haber mayor difusión del medicamento y por ende corremos el riesgo de que el medicamento migre a una zona que no queramos y podemos producir un daño estético. ¿Nos queda claro muy bien a la hora de la dilución? Y lo importante que se hace es respetar la cadena de frío. Muy bien. Aplicación, 2/3 de la cara, ¿no? Esto es muy variable. Hay autores que dividen, como les dije, de esta manera y hay autores que el tercio medio lo llevan hasta la comisura de los labios. Eso es muy particular de la literatura que ustedes puedan revisar. Puntos de aplicación. Los puntos de aplicación también son bien variables y muy personales de cada paciente. Si ustedes empiezan a buscar en literaturas cuáles son los puntos de aplicación de botox, se van a topar muchas variantes, ¿no? De cómo aplicar botox y cuáles son los puntos de aplicación. Estos son algunos de ellos, de algunos puntos de aplicación. Ahora yo les voy a aplicar botox a una paciente y quiero que ustedes miren más o menos porque cada paciente es muy particular, muy individual. No se hace o no se trata un paciente con toxina botulínica de forma rígida. ¿A qué me refiero de forma rígida? Que los puntos que yo revise en una literatura crea que son los puntos que debo aplicar en ese paciente o en todos los pacientes. Como que cada paciente es un mundo aparte, un universo diferente y debemos tratarlo de esa manera. Aquí también le pongo otros puntos de aplicación en el tercio superior. En la parte del entrecejo, en la parte frontal, periorbital. Pero cada punto, ¿sí? ¿Me escucha, doctora? Tengo preguntas. Que le pregunte, Doctora Cintia. doctor, porque este es el tercer médico que nos está hablando sobre el botox. ¿Doctora va a decir algo? Porque entre más comentamos. Bueno, hay un micrófono, hay por ahí un micrófono abierto. Y el tiempo en el que empieza el efecto. Los puntos son muy particular de cada paciente que vayamos a atender. Ahora vamos a atender una paciente y ustedes se van a dar cuenta que es muy particular y personal de cada paciente. ¿Dudas hasta acá que me quieran preguntar? ¿Qué nos queda claro para resumir hasta que veamos el paciente? Que toxina botulínica es un medicamento, un producto ya longevo, que hay varios serotipos de toxina botulínica. Utilizamos el serotipo tipo A, que las marcas más registradas o nombradas, por así decirlo, conocidas en el mercado son Botox de origen americano, Dipro de origen inglés, Navota de origen alemán, de origen coreano y Chongmin de origen alemán. Pero hoy por hoy en la industria de mercado las marcas de origen coreano se están fusionando en el mercado. De hecho yo utilizo una que es Otesal. Muy bien. Sobre los criterios de inclusión y de exclusión, quedarnos claros del más importante, por así nombrarlo, es el consentimiento informado. No traten de aplicar toxina botulínica o hacer algún procedimiento estético en algún paciente sin antes no haber firmado su consentimiento informado. Le comento algo como anécdota. Hace atrás 3 años cuando comenzaba a colocar botox, de momento uno comienza, se siente bastante seguro y hay pacientes que te brindan a veces la seguridad, entran a tu consultorio, te dan bastante seguridad y uno a veces obvia pasos que están dentro del protocolo. Yo con este señor, unos 46 años aproximadamente, entra a mi gabinete por toxina botulínica
un paciente bastante comunicativo. Decido aplicar el procedimiento y entre charla y charla yo olvido firmar mi consentimiento informado. Le coloco el Botox y cuando el paciente se va para la casa, en 24 horas comenzó a presentar cefalea intensa y me llamaba bastante el paciente. De cierta manera, la cefalea vamos a revisar un poco más pasada la clase cuáles son las posibles complicaciones, ¿no?, del Botox. La cefalea está como una reacción que puede presentarse después de la aplicación. Este paciente se enojó porque yo de cierta manera le expliqué verbalmente, pero no hacerlo firmar el documento legal, que es el consentimiento. De cierta manera yo me sentí vulnerable como médico en cualquier proceso legal que él pudiera hacer, independientemente de que la cefalea no tuviera que ver tanto con la aplicación y sí con el producto, ¿saben? Me sentí un poco vulnerable. Después de eso, decidí nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, independientemente de que el paciente sea mi amigo o haya una buena comunicación, dejar de firmar el consentimiento informado, para no tener la amarga experiencia otra vez de sentirme vulnerable después de hacer algún procedimiento estético. Muy bien. Sobre los puntos para aplicar Botox, manejando siempre de que los músculos trabajan en forma de polea. Es decir, uno tira hacia un lado y el otro tira hacia el lado contrapuesto, para crear un cierto equilibrio en la piel. Cuando yo debilito, o por así decirlo, hago que ese músculo no trabaje, entonces el otro músculo toma su lugar en fortaleza. Muy bien. Por ende, debemos conocer la musculatura de la cara, desde el frontal hasta el músculo platisma, que es el último que está en el cuello, dividiendo la cara en 3/3. Muy bien. Hasta acá, preguntas y dudas que quieran hacer. Bueno, entonces voy a hacer pasar el paciente para que vean más o menos de cierta manera cómo es una aplicación de Botox. Muy bien. Denme un segundo. Vamos a tratar de pensar de que ya hemos preguntado la edad del paciente, hemos hecho el interrogatorio al paciente. ¿Qué hay que preguntar en el interrogatorio? Si se ha hecho algún procedimiento anterior, en la parte facial, si se ha colocado Botox anteriormente, qué tiempo hace de la colocación de Botox. Muy bien, ya examinamos la carita y vemos que la cara está bastante sin lesiones, ¿no?, de tipo infeccioso. ¿Ya? Voy a correr un poquito la camilla hacia adelante porque me interesa bien que vean algo, ¿no? Voy a correr un poquito la camilla, ¿no? ¿Y logran ver bien la cara del paciente? Bueno, estamos bien adelante, ¿no? ¿Logran ver bien la cara? Si se lograra acercar un poquito más para hacer un primer plano, sería ideal, doctor. Estoy tratando de ver cómo acerco todo lo que puedo. Y lo otro es que, bueno, que la sienta la paciente, ¿no? Ahí quizás vamos a ver, ¿no? Voy a sentar un segundito de la parte de acá, para acá, ¿qué? Para acá. Sí. Ahí se ve un poquito mejor, creo, ¿no? Si podemos subir un poquito más la cámara. Ya.
Voy a intentarlo. Ahí. Sí, ahí se aprecia un poco mejor. Mejor, ¿no ves? Perfecto. ¿Qué particularmente hacemos nosotros? Primero, a la hora de examinar el paciente, vamos a tratar de ver cuáles son las arrugas que vamos a tratar en el paciente. Las arrugas que tratamos son las arrugas dinámicas y no las estáticas. Dinámicas me refiero a que se crean con el movimiento. Muy bien. Por ejemplo, en esta paciente, logran ver ahí, creo que se bajó un poquito. Déjenme subir un poquito la cámara. El plano frontal a veces es muy difícil. Mucho. Creo que hay un poquito mejor, ¿no? Sí. A ver, señora Verónica, ¿me pudiera, ahí está perfecto, pudiera subir sus cejas, por favor? Expresión de las cejas hacia arriba. ¿Logran ver las arrugas dinámicas? Suba bien las cejas fuerte. Creo que no, ¿no? No logran verlo, ¿no? No. No logran verlo. Es lo malo de las clases de forma... acuérdate un poquito para adelante, por favor. A ver si ahora podemos ver. Déjenme ayudar la vuelta. No me van a ver a mí. Voy a tratar de enfocar yo la cámara directamente al paciente, ¿ya? Pégate un poquito más a la cámara, si puedes, por favor. Ahí sí logran verlo, ¿no? A ver, ahí. Logran ver ahí. Suba la ceja, a ver. Verónica, sube la ceja fuerte, todo lo que puedas. ¿Logran ver ahí más o menos las arrugas dinámicas? Vuelvo otra vez. Vamos a ver. Me interesa que puedan ver bien las arrugas dinámicas que vamos a tratar. Baja un poquito la cabeza. Todo lo que puedas. No, baja la cabeza. Saca, a ver, déjame sacar conmigo. Siéntate en la silla, a ver si no es así. Perfecto. Ahí pueden ver, ¿no? Perfecto. Vamos a subir la ceja. ¿Ven estas arruguitas? Sube fuerte, fuerte, fuerte. Sí, se ve. Perfecto. Estas son las arrugas dinámicas. Manténlo bien arriba. Estas son las arrugas dinámicas. Que yo quiero que sepan para la vida. La primera arruga se llama arruga de conversión. Por debajo de esa primera arruga no podemos pinchar al paciente. ¿Les queda muy claro? Vamos a identificar, subo otra vez la ceja, por favor, su primera arruga. No sé si lo logran ver. Subo otra vez la ceja, manténlo arriba, por favor. Esta es su primera arruga. Marco esa primera arruga y por debajo de esa arruga, que es dinámica, yo no puedo colocar botox. Muy bien, porque entendiendo del que el músculo frontal es el que sube o arruga la frente, si yo pincho acá, no estoy pinchando el frontal que arruga, que crea estas arrugas dinámicas. Debo pinchar sobre la arruga dinámica para poder trabajar sobre el músculo que tiende a producir esta arruga dinámica. ¿Queda entendido? Muy bien. Ahora vamos al músculo, al próximo, el piramidal. Trate de molestarse, hacer la cara como molesta. Miren el próximo o el piramidal. Dos líneas bastante marcadas. Manténlo fuerte todo lo que pueda. Muy bien. Acá podemos utilizar dos puntos bien cerca de las dos líneas o arrugas que vemos dinámicas. Muy bien. Otro punto a utilizar en ella pudiera ser muy levemente sobre los corrugadores, ¿no? Para de cierta manera aflojar un poquito esta musculatura entre el piramidal o procios y los dos corrugadores. Ahora, en la parte
de la frente o del trabajo frontal, mandamos a subir otra vez la ceja y vemos que la línea de conversión de la señora Verónica, a partir de 1 centímetro sobre del primer punto que vamos a aplicar en el próximo piramidal. Y podemos trabajar otros puntos en la parte frontal con dosis bastante discretas. Como les comenté, el músculo piramidal y los dos corrugadores son los músculos más fuertes que encontramos en el tercio superior. Por ende, la aplicación de toxina botulínica en esta región se ocuparía un poquito más de unidades. Como yo de manera personal reparto mi dosis con Otezali, con el botox que yo ocupo. En el piramidal ocupo 2 unidades. En los procios ocupo 2 unidades respectivamente en cada procio, para un total de 6 unidades entre los 3 músculos. 2 unidades en el piramidal, 2 unidades en los 2 corrugadores. Pero eso es muy subjetivo o muy personal de cada paciente. Si ustedes ven de momento que el músculo corrugador en su paciente no tiene tanta musculatura, no se crea tanta arruga dinámica, pueden colocar una unidad en el procio del lado derecho y una unidad en el procio del lado izquierdo. Eso es muy particular de cada paciente. En los músculos, en este paquete de músculos, que es la musculatura más fuerte del tercio superior, más o menos en variable es de 2 a 3 unidades. Mínimo 1 unidad, que es lo mínimo que podemos colocar. Preguntas que quieran hacer acá sobre la parte del entrecejo y del músculo, de los músculos próximos, de los corrugadores. Ángulo de aplicación con la aguja. Perfecto. Miren, la jeringa de insulina que vamos a ocupar una jeringa de insulina, viene de 1 ml, muy bien, con 100 unidades. Cada rayita que tiene la jeringa sería una unidad de toxina botulínica. Ahora, ¿quién me preguntó sobre el ángulo? Aquí yo, Carlos. Carlos, perfecto. El ángulo, Carlos, es muy particular también de cada paciente. ¿De qué depende el ángulo? Del tejido adiposo, del tejido muscular y del tejido graso de cada paciente, Carlos. No sé si te respondí de cierta manera a tu pregunta. Sí, sí. Si tú utilizas un ángulo quizás con un paciente de 45 grados, quizás con otro paciente no lo puedas utilizar porque su tejido adiposo o muscular no es tan fuerte o tan denso como para ocuparlo. Por ejemplo, ¿qué hago yo de manera muy particular? Denme un segundito para acomodar la cámara. Ahí, perfecto. ¿Qué hago yo de manera muy particular? Voy a cargar primero el botox. Denme unos 5 minutos. Siempre que vayan a aplicar botox, traten, yo en lo particular, cada incisión lo hago con una jeringa nueva. Es decir, no cargo las 6 unidades en una sola jeringa. Si voy a pinchar los 2 corrugadores y al piramidal, utilizo 3 jeringas, porque realmente a veces es más molestia sobre el bisel de la aguja que del mismo medicamento. ¿Me hago entender? Cuando ustedes introducen la aguja por primera vez a la piel y logran o tratan de pinchar otra vez otro nuevo punto, pues va a ser más doloroso porque ya esa aguja ha perdido filo el bisel y por ende va a ser más traumático. Muy bien. Algo que quería decirle, no se debe aplicar lidocaína sobre la piel, no se debe hacer. Yo utilizo de manera muy particular hielo, crioterapia. Pongo una bolsita de hielo o de gel que esté congelado para que el paciente a la hora de yo aplicar el botox sienta la mínima molestia posible. Muy bien.
voy a aplicar ahorita en el músculo piramidal. Perfecto. Primero coloco un poquito de hielo en la zona donde voy a aplicar el producto o la toxina. Y le digo al paciente que cuando sienta la zona bien fría, me avise, porque el hielo también igual en altas dosis puede producir daño, ¿no? Ahora, Carlos, me preguntaste cuál es el ángulo que utilizo. Por ejemplo, yo en particular hago, cuando voy a aplicar en el músculo piramidal, hago un pliegue. Y ese pliegue hace que yo pueda entrar con un ángulo de 90 grados. Perfecto. ¿Qué se quiere siempre? Primero, no producir dolor. Segundo, no producir sangrado. Muy bien. Y no producir hematoma, que es secundario al sangrado. Ya aplicamos 2 unidades a nivel del músculo piramidal o próceos. Ahora vamos a aplicar en los músculos corrugadores. Si se dan cuenta, los músculos corrugadores, como músculo, tiene menos volumen que el músculo piramidal. Por ende, por mucho que yo haga un pliegue, no puedo entrar en un ángulo de 90 grados. Hay que entrar en un ángulo de 60, 45 grados para tratar de no tocar el hueso. Muy bien. Y voy a utilizar una jeringa para este músculo y una jeringa para el otro músculo. ¿Qué cantidad voy a aplicar? 2 unidades en el izquierdo y 2 unidades en el derecho. Perfecto. Coloco otra vez mi hielo. Siempre utilizo el hielo. Y voy a colocar 2 unidades en cada prócer. Lo ideal es que estuviese acostada, ¿no? Mirando boca arriba, ¿no? Mientras no baje la cabeza, no hay ningún problema, ¿bien? La idea es no bajar la cabecita. ¿Qué ángulo voy a utilizar? Y siempre con el bisel de la aguja hacia arriba y no hacia abajo. ¿Me hago entender? Para tratar de depositar el medicamento bien lejos de la zona orbitaria y que no vaya a emigrar. Nunca pinchando hacia abajo, sino siempre pinchando hacia arriba. Acá entro con un ángulo aproximadamente de unos 45 a 60 grados. Perfecto. Siempre evitando que el paciente vaya a sangrar de una forma muy gentil. Muy bien. ¿De qué depende mucho el dolor? Del tiempo que ustedes se demoren en colocar el hielo. Bien. Colocamos otra vez el hielo en la otra zona. Levanta.
Si tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer, ¿bien? Van a disculpar un poquito que entre la cámara y con el paciente es un poquito complicado. ¿Preguntas hasta acá? Vamos a Todo aplicar claro, ahora. todo claro. La cámara se ha movido un poco. Si tienen alguna pregunta, háganlo sin ningún tipo de vergüenza, ¿bien? Estamos para aprender. Acá todos estamos aprendiendo. De hecho, les comento algo. Esta parte del hielo es muy personal. Cuando pasé mi primer diplomado de estética el año 19, nadie me habló de anestesia. Me tocó tratar de manera muy personal, buscar la manera de que mi paciente no le doliera lo menos posible la aplicación. Con el hielo yo logro que el paciente no sienta mucho dolor. Muy bien. Se los exhorto a que lo apliquen con ustedes primero y después con el paciente. Muy bien. Como decía Carlos, la angulación a la entrada, a la hora de la incisión, es muy variable y depende mucho del tejido adiposo, inclusive hasta del fototipo de piel. He tenido pacientes que son fototipo 1 o 2, pacientes muy blancos, que tienen una piel bastante gruesa y se me ha hecho complicado inclusive aplicar botox. Entonces eso es muy variable. Depende de varios factores. Fototipo de piel, musculatura de la cara, edad del paciente, sexo del paciente. Los pacientes, por ejemplo, para mí más complicados para la aplicación de botox son los hombres, porque son arrugas fuertes, bien instaladas, vienen quizá con una autoestima o con una idea de que el botox va a mejorar las arrugas estáticas, no están así. Y es en el paciente donde más ocupo como tal producto, en el sexo masculino. Con las mujeres me gusta un poco más, es más afín, tienen la piel más delgada, con mejor cuidado, ya conocen el producto. De cierta manera, el hombre para mí es un paciente difícil, porque de hecho se quejan por todo y por nada. La mujer de hecho tolera un poco más el dolor que nosotros los hombres, ¿no? Voy a colocar otra vez hielo, porque ya se me había pasado el hielo, ¿no? Limpio otra vez la zona y siempre recuerden mirando hacia arriba. Muy bien. Perfecto. Yo trato como estético y como pediatra que soy, trabajar lo más limpio posible. Me refiero en limpieza, hacerlo de forma muy amable, siempre sin apuro, muy bien. No hay que estar apurado. Tratar de dejar la menos huella posible de que el paciente se ha hecho algún tratamiento estético. Muy bien. En estética, con menos hacemos más. Si de hecho ustedes creen que el músculo corrugador o el piramidal lo ven muy fuerte y ustedes creen que deberían aplicar 4 unidades, no les pongan las 4 unidades. Póngale 3 unidades y es preciso que ese paciente retorne a su retoque a partir del día 7 hasta el día 15 y ustedes corrijan. Porque ¿qué sucede con el botox? Que no tenemos el antídoto contralateral. Cuando ustedes coloquen botox y se pasen un poquito con esa musculatura, no hay forma de revertirlo. ¿Me hago entender? Siempre recuerden que con estética, con menos, siempre hacemos más. No traten nunca de ir al tope en la dosis. Podemos ir de 1 unidad a 4 unidades en los músculos que son los más fuertes. Me refiero al piramidal y me refiero a los 2 corrugadores. Pero yo en particular nunca me paso de 2 unidades. Prefiero que ese paciente retorne a su retoque y yo evaluar si debería colocar un poquito más o dejarlo así. Muy bien, hasta ahí la explicación. ¿Algo que me quieran preguntar?
Entonces le voy a colocar boto ahora acostada en la camilla para que esté más tranquila la paciente. Pero, por ejemplo, o Carlos, en la parte frontal hay poco tejido graso, ¿no? Y el tejido muscular del frontal es bastante discreto. Entonces, el ángulo que yo voy a hacer con mi aguja es un ángulo entre 35 a 45 grados. Muy bien. Ya aquí no puedo entrar ni en 60 ni en 90, porque si cometo ese error, voy a pinchar el hueso y va a ser bastante molesto. Muy bien. Aquí la camilla. ¿Preguntas que quieran hacer? Todo claro. Doctor, buenas noches. ¿Cuántos puntos podemos poner o cuántas unidades en todo lo que es el tercio superior como máximo? Doctora, realmente están descritos que uno ponga alrededor entre 40 a 60 unidades en el tercio superior. Pero vuelvo a repetir, como pediatra y como estético me gusta que trabajen de menos a más. Traten nunca de llegar al extremo superior. Siempre manténgase siempre en el extremo inferior. Y en su retoque es que ustedes van a corregir si quisieran un poquito más de dosis. Bien, hasta ahí. ¿Otra pregunta que quieran hacer? Recuerden siempre que cuando vamos a trabajar en la frente, nunca vamos a pinchar por debajo de la arruga, de la primera arruga, que es la arruga de conversión. ¿Eso les queda claro? Y otro detalle bastante importante. Sobre las cejas, ustedes pueden trazar una línea imaginaria. Muy bien. En el punto más alto de la ceja del paciente. Porque la idea del tercio superior es tratar de las cosas que más nos pueden pasar, es que apliquemos un punto de boto y que la ceja se nos caiga del paciente. Entonces, trazamos un punto imaginario en la parte más alta de la ceja y hacemos una recta perpendicular a ese punto, desde la frente hacia ese punto. Y otra recta que confluya con ella, con la línea de conversión que habíamos hablado. A ver, pero puedes parar otra vez, por ahí vean aquí. Miren para acá. Miren la línea que yo hice para que vean. No se ve mucho la línea porque es con un lápiz blanco y paré con otro lápiz. Eso quiero que lo sepan. Importante. El punto más alto de su ceja. Trazo una línea recta. Y una línea que confluya y haga un ángulo de 90 grados con esta línea que tracé, que tiene que ver con la línea de conversión. Por debajo de ese ángulo de 90 grados no debería de pinchar. ¿Me hago entender? Porque si pincho por debajo de eso, quizás esta ceja caiga un poco. Siempre voy a pinchar por encima, súbeme la ceja, ¿vieron? De esta arruga de acá. Para tratar de no crear una toxipalpebral en el paciente. Ahora, esta línea que yo tracé, en cada paciente es muy particular. Me refiero en los centímetros que puede haber. ¿Me hago entender? Hay pacientes que quizá entre su ceja y su línea de conversión hay 0.5 centímetros o 2 centímetros. Hay pacientes que no, que tienen 3 centímetros. Cada paciente es muy particular. Lo que sí nos queda claro es que nunca por debajo de esa primera línea de conversión.
Muy bien. Ya. ¿Preguntas hasta ahí que me quieran hacer? ¿No hay preguntas? José Carlos, o no, Carlos. Todo Carlos. claro, doctor. Justamente estaba esperando ese protocolito que también lo vi en una capacitación que tuve en Chile. Me parece súper también para evitar la tosis palpebral, es excelente. Y es muy variable, ¿sabe? De cada línea de conversión es muy particular de cada paciente. Yo igual sobre esa línea de conversión que se hace sobre la ceja, de manera muy particular, siempre coloco una unidad. Ahora, les voy a dar cuál es el secreto que yo tengo o tenemos los médicos estéticos. Si tú quieres corregir la toxipalpebral, vas a pinchar en este punto que te voy a mostrar ahorita. Miren, vamos a ver otra vez. Suponiendo que el músculo, o sabiendo que ya el músculo trabaja en forma de polea, el frontal tira hacia arriba, ¿lo ves? ¿Quedó claro? ¿Ya? Tira hacia arriba. El contralateral de él está por dentro de la ceja, que es el que tira la ceja hacia abajo. Si suponemos, porque este es lo que quiero que ustedes entiendan de la musculatura, si este frontal tira hacia arriba y yo pincho ese frontal, por ende él no va a tirar más, la ceja cae. Y este de acá está interno este de acá está interno por dentro de la ceja, es el que tira la ceja hacia abajo. Por ende, si yo libero a ese músculo, la ceja entonces va a subir. ¿Qué quiero decir con esto? Que de estos dos músculos, el más fuerte es el frontal que está sobre la ceja. En ese músculo voy a utilizar una unidad. Y si de momento yo veo que mi ceja cae, voy a colocar por dentro de ese mismo punto que apliqué la mitad, 0.5 unidades. Y voy a hacer que mi ceja suba otra vez al lugar que tenía. ¿Entendieron? Sí, doctor. Déjenme ver si yo tengo una imagen acá. Déjenme buscar un segundito para que puedan. Vamos acá a la imagen de la figura. Miren. Si yo aplico una unidad sobre la ceja en el frontal, por ende, este músculo tira hacia arriba la ceja y yo veo que mi ceja, a la hora de yo liberar el frontal, cae un poco. El punto que voy a aplicar está aquí, por debajo de la ceja. Pero ¿qué cantidad voy a aplicar acá? La mitad de lo que apliqué en el frontal. Si aplico acá, entonces la ceja sube y corrijo la deformidad de la toxipalpebral. ¿Quedó claro? ¿Eso quedó bien claro para todos ustedes? Eso es importante que lo dominen. Una vez más, por favor, con la imagen. Perfecto. Miren, yo mando al paciente a arrugar la frente. Y aquí van a ver ciertas arruguitas, ¿sabe? Que están sobre la ceja. Pero acuérdense que trazamos una línea de conversión que nace en el punto más alto de la ceja hacia arriba y una línea de conversión en la primera línea de conversión. Se unen las dos y hacen un ángulo de 90 grados. Doctor, mil disculpas, no se ve nada en la imagen. ¿No se ve la imagen? Se ve la Solamente imagen, la la habitación. diapositiva. Ah, ya entiendo, sí, entiendo. Hagamos con el paciente, porque pasa que no se ve el cursor. Hagámoslo con el paciente. A ver. Vamos a hacerlo con el paciente.
Vamos a ver. Mira la cámara ahí. ¿Dónde le tengo ahí? A ver. Ahí. No, ponte un poquito más para atrás. Ahí. Perfecto. Ahí ven bien a la paciente, ¿no ven? ¿Ven a la paciente? Sí, Sí, se la doctor. ve bien. Perfecto. Miren. Si yo voy a tratar esta ceja de acá, las arrugas que están dinámicas sobre la ceja, ella va a subir la cejita, sube la ceja hacia arriba. Muy bien. Este punto que yo vaya a aplicar acá, sobre la ceja, en caso de que yo me pasara de la dosis, paralizo el frontal y al paralizarlo, él deja caer la ceja hacia abajo. Me tocaría aplicar un punto en esta región. ¿Pudieron ver? ¿Pueden ver? Sí, una vez más, por favor, la corrección. Voy a Sí, aplicar doctor. por debajo de la ceja la mitad de la dosis que apliqué encima. Puedo hacer inclusive 2 puntos. ¿De qué depende eso? De la cantidad o el grado de toxis palpebral que tenga el paciente. Y serían 2 puntitos. Uno acá y otro más pegado a la cola de la ceja. ¿Logran verlos? Corre un poquito más para adelante. A ver. A ver si puedo enfocarlo mejor. A ver. Así. Ahí quédate bien. ¿Ven los puntos? Un punto aquí, más pegado en la cola, y un punto más interno. ¿Logran ver el puntito que tiene? Sí, sí. Perfecto. Ese punto estratégicamente va a ser que este músculo contralateral al frontal, este tira la ceja hacia abajo. Al yo liberarlo, va a tirar la ceja hacia arriba. Y es la forma que tenemos de corregir la toxipalpebral. ¿Nos queda claro? Igual, cuando ustedes quieran subir la ceja para darle mejor ángulo, donde tienen que pinchar es dentro en ese punto. Porque hay pacientes que con cierta edad la ceja empieza a caer y a meterse dentro del ojo. Y si Doctor, mil disculpas, ¿podrías centrar un poquito más la cámara? No se ve bien. ahí, ¿ves mejor ahí? Sí, ahí está un poco mejor. Perfecto. Hay pacientes que tienen las cejas un poco caídas y también cejas bastante pobladas. Entonces ese paciente, quizás en vez de yo colocarle este punto anatómico sobre la ceja, tenga que colocarle medio unidad debajo de la ceja para que esta ceja haga un pequeño efecto lifting y suba esa ceja. Y por ende, vamos a lograr Disculpe, doctor, ese sería el efecto Fox Face. exactamente, exactamente, exactamente. Que este es el efecto que corrige la toxipalpebral. Y en dependencia, las cejas en dependencia a su forma expresan cierto mensaje. ¿Preguntas y dudas que me quieran hacer? ¿Hasta ahí todo bien? Vamos entonces a pinchar a la paciente en la parte frontal, ¿ya? En la frente. Algo que no hayan entendido, algo que quieran preguntar, yo quiero que ustedes hoy se sientan tranquilos cuando vayan a aplicar Botox y no tengan nada de duda. Entonces quiero que me pregunten todo lo que quieran porque estamos para aprender, repito, todos. Y como estoy en mi departamento, pues me pueden preguntar
todo lo que quieran, ¿ya? Siempre que vayan a pinchar al paciente, recuerden de que cada pinchacito lo van a hacer con una nueva jeringa. Ese es el secreto para que el paciente no sangre. Cuando ustedes pinchan con una misma jeringa varios puntos, el bisel de la aguja pierde filo y por ende van a producir sangramiento. Si ustedes se dan cuenta ahorita, en Verónica, cuando terminemos de hacer el procedimiento, ella no va a tener nada de rojo, ni nada de sangre, ni hematoma. Y eso es lo que busca siempre el paciente, ¿no? Hacerse un tratamiento estético y que no haya complicaciones, ¿no? Vamos a aplicar en la parte frontal. Van a disculpar porque realmente debería haber un asistente conmigo, ¿no? Soy enfermera, me ayude con la cámara. Pero estamos haciendo de camarógrafo, de médico, de enfermero, ¿no? Voy a limpiar bien primero la zona, ¿no? Antes de aplicar. Y como les decía, voy a entrar siempre en un ángulo por debajo de los 60 grados, porque hay poco tejido muscular. ¿Ya ustedes han colocado botox? ¿Algunos de ustedes? Sí, doctor. Perfecto. ¿Cómo te fue? Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia? Solo tuve un poco de la dilución, digamos, el problema, ¿no? Pero como cada marca viene con un protocolo, me basé Perfecto, solo en el protocolo. perfecto. ¿Vos utilizaste qué marca en ese momento? La de Nabota. Nabota. Nabota es buena línea. Es muy buena línea. De hecho, te la mencioné como una de las 4 más conocidas, ¿no? Es muy buena línea. De hecho, estas líneas, Xiaomi, Nabota, Dipro, quizás la dilución sea un poquito mayor. ¿Vos la diluiste en cuánto? Lo diluí en 2 ml de solución fisiológica, una de 100 unidades. 2, una de 100. Está perfecto, es igual que la misma dilución que hablamos hoy de Otesali. La de 100 en 2 ml. Perfecto. Muy bien. Tenía una duda que algunos Dime. colegas que conozco me mencionaron que también se podía realizar la dilución directamente en 1 ml y ya no aplicar tanta solución, se puede decir, no crear tanta pápula. No, realmente la pápula, fíjate, no está en la cantidad que tú apliques. Para mí la pápula está en la forma de la incisión que tú hagas. Ahora, ¿qué ocurre? Que si tú puedes diluir por protocolo lo que está en 2, lo vas a diluir en 1, entonces lo que tienes que reducir es la cantidad de dosis a la hora de aplicarlo en el paciente. ¿Me hago entender? Es un problema matemático, más que otra cosa, Sí, Pablo. sí, sí, doctor, muchas gracias. Acá es O sea, matemático eso, ¿sabes? Pero la pápula no tiene que ver con, con la cantidad. Más bien tiene que ver en el sitio que tú estés aplicando el voto. Porque recuerdan que tú vas a aplicar el voto en tejido muscular. ¿Verdad o mentira? O sea, como es tejido muscular, tienes que llegar al músculo. Si te queda superficial, entonces vas a generar una pápula. ¿Quedó claro eso? está bien, doctor, muchas gracias. Perfecto. Vamos a aplicar ahora en la frente. A mí siempre me fue una buena pasada o mala pasada el ser pediatra. Nosotros los pediatras también igual vamos siempre con la mínima dosis. Tratamos de ser lo menos agresivo con el paciente. Entonces yo siempre los exhorto a ustedes
a no ser agresivo con el paciente, ¿sabe? Aunque el paciente inclusive te diga, doctor Pablo, yo quiero que usted trate de ser lo más conservador posible. Tu paciente es amigo tuyo hasta que tú tengas un resultado con él que él no espera. Ahí se convierte en tu enemigo. ¿Me hago entender? Sí, doctor. Entonces, por ende, siempre traten de ser lo menos agresivo posible. El problema matemático de diluir lo menos es que entonces a la hora de aplicarlo con la jeringa de insulina, una rayita ya no sería una unidad, serían 2 unidades. Y por ejemplo, yo que ya tengo 40 años, casi ya me pones a ver una rayita, serían 2 unidades, me pones en aprieto. Porque es algo matemáticamente bien pequeño de mirar en la jeringa, ¿no? Cuando voy a aplicar en la frente, ubico mi línea de conversión y el primer punto que voy a hacer es el punto central. Este es mi paciente preferido. Yo siempre le hago a ella todo como modelo, ¿no? Claro, el modelo no paga, ¿no? Por eso es que le gusta. A la hora que siempre, ella siempre viene. Traten siempre a los que no han aplicado todavía toxina botulínica, cuando lo vayan a hacer, yo siempre aconsejo que sea alguien de la familia. No traten de hacerlo con el paciente la primera vez si no lo han hecho, ¿bien? Agarren a la corteja, al cortejo, al papá o a la mamá, y ese va a ser su primer paciente. Porque igual yo recuerdo, Carlos, cuando colocaste voto la primera vez, ¿estabas asustado? Claro que Contame cómo sí. fueron tus primeras 24 horas. En verdad, es todo un nerviosismo eh, que no se expresa en el momento con el paciente, ¿no? Pese a que sea Exactamente, conocido, pero sí ayuda bastante que no sea alguien extraño exactamente. y no duermes, ¿no? Pensando en que en verdad Es- no es- migre, no, exactamente. Uno está no pendiente del cause la tos. teléfono. Que no ¿Ah? me llame el paciente, que no Sí, me sí, llame, sí. por favor. Y aunque Y te preguntan de la cefalea, ¿no? exactamente. Y Sí, le tienes que explicar que es normal, pero es normal. súper bien. Me tocó este año, hace un mes y medio, 2 meses, solucionar una tosis o tratar de dar un protocolo de complicación de tosis a una colega. Justamente había tenido una conversación con un colega igual de Chile y lo tratamos con colirio, ¿no? Entonces, Ah, qué sí, bien. sí, entonces logré más bien traer eso. Aquí en Bolivia no había habido No bastante y hay, él me dijo no que hay, lo no hay. sí. Entonces con eso y es electroestimulación. Y hace una semana justamente aprendí igual el protocolo con una doctora acá en La Paz para justamente el levantamiento de la ceja, como nos acaba de explicar. Entonces, muy bonito el tema del Botox, en verdad. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Pablo, y contame vos, ¿cómo fue en tu caso? Tu primer paciente. Eh, En mi caso, fue un familiar al que le apliqué la Perfecto. primera vez. Y la verdad que sí, ¿no? Con el nerviosismo de que haga más que todo una apoptosis de párpado. Bien, Pero gracias a Dios con la doctora que me tocó practicar, me enseñó las normas, ¿no? De la distancia y todo, y súper bien. Y ya desde ahí en consultorio, ya aplicando bastantes veces, la verdad. qué bueno, me alegro mucho. Qué bueno. Siempre pregunto la primera experiencia porque para todos, aunque sepamos mucho de voto, siempre nos ponemos siempre en tranquilo, ¿no? Y nunca olvida uno la primera vez, ¿no? Sí, igual yo Así me es. apliqué solo y con ese miedo, ¿no? De, bueno, uno mismo ya como sea, pasa el tiempo y se Claro, claro, vuelve. entiendo. Yo traté de aplicarme yo solo, pero no he podido.
realmente con el Botox como fármaco, como producto es bastante confiable. Siempre y cuando, siempre recuerden esto, ir siempre de menos a más. Si yo de momento no recuerdo la cantidad de unidades que voy a aplicar, no pasarme de 2 unidades, ¿sabes? En la parte del tercio superior. Y voy a dormir tranquilo. Y recordar que en la jeringa siempre de insulina que trae 100 unidades, muy bien, y viene de 1 ml, en esta jeringa, cada rayita es una unidad. ¿Queda claro? ¿Preguntas? Si lo hacemos de esa manera, vamos a estar un poco tranquilos. Ahora les voy a dar 2 puntos, que son puntos que marcan una diferencia entre nosotros los médicos. Ya se los doy enseguida. No sé si han escuchado de las Bonnie Lights, orejitas de conejo. Son 2 puntos que De se la colocan, nariz. Bonnie Light o orejitas de conejo. ¿Las han escuchado? ¿No son las de la nariz? Exactamente. Vamos a pinchar los músculos propios de la nariz para evitar que ese paciente, cuando tú lo mandes a arrugar, esa parte que les voy a mostrar, a ver, pero puedo dar parada para que ellos puedan ver cuáles son las Bonnie Lights. Ese es el efecto que se quiere siempre con el paciente. Cuando pinchamos tercio superior, sí o sí, debemos aplicar en las Bonnie Lights. ¿Logran ver en la cámara bien? Voy a lateralizar la cabecita un poquito para acá. Mando al paciente que haga el gesto de un olor feo. ¿Huele feo? Ahí. Voy a ver las arrugas que se crean en la nariz, que se deben al músculo propio de la nariz. Voy a pinchar en ese sitio. ¿Qué cantidad voy a colocar? Una unidad. Lo hago también en la forma contralateral. Por favor, huele feito. Marco bien el sitio. Ahí. Voy a colocar una unidad. ¿Logran ver bien el puntito? Se lo voy a acercar un poco. Bájate, baja los pies por allá. A ver, lateraliza la cabeza. ¿Logran ver el punto? Vuelvo otra vez a señalar. Sería en esta región. Y contralateral. ¿Qué cantidad voy a colocar? Una unidad en cada músculo. Una unidad acá, lateral izquierdo, y una unidad lateral derecho. Muy bien. Yo cuando lo voy a hacer, en particular, uso estos anteojos, ¿no? Para sentirme más seguro de lo que voy a hacer. Y ese punto marca mucha diferencia, ¿no? Y ustedes van a pensar que es un punto doloroso. Y es todo lo contrario. No es doloroso, ¿bien? Siempre el bisel de la aguja hacia afuera.
En este caso, nunca hacia adentro, hacia afuera. No, no me hagas así, Carlos. ¿Cómo lo hacemos? Tratamos de hacerlo lo más superficial posible porque recuerden que ese músculo no tiene mucho volumen. Y lo vuelvo a hacer en el otro contralateral. De hecho, hay pacientes que tienen más arruga en esa región que en el músculo frontal. ¿Mm? No, ahí no va a ir. Suavecito, no te voy a hacer nada, suavecito. Perfecto. ¿Qué cantidad le coloco? 1 unidad. El otro punto que podemos hacer, que es una zona descuidada, es la ojera. Trazamos una línea media en ojera y muy superficialmente colocamos también una unidad. Sería en este caso línea media, donde finaliza la ojera, puedo colocar una unidad superficial. Y eso hace un efecto bastante bonito en ojera. Muy bien. ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, doctor, está todo claro. Pero, por ejemplo, esto es tercio superior. Podemos tratar tercio medio. Por ejemplo, hay un punto que utilizamos para la sonrisa gingival. Hay un punto que se utiliza para tratar de subir un poquito la nariz. Podemos utilizar botox en el labio para retrovertir un poquito el labio. 2 puntitos. Yo en lo particular no me gusta colocarlo en el labio, pero sí lo he colocado un poquito para relajar el mentón. Lo he utilizado en el macetero, en el brucismo. Se coloca y se relaja bastante la musculatura de la cara. Y sí lo he colocado en el cuello. Ahora, cuando lo voy a colocar en el cuello, ¿qué aprendí yo? Primero, que hay que diluirlo un poquito más el botox. Muy bien. Por ejemplo, si en vez de diluirlo el de 100 unidades en 2 ml, lo voy a diluir en 3 ml. Y cuando lo voy a colocar en el cuello, hago igual un pliegue para colocarlo. Y el último punto, recuerden el platisma como es su inserción, es supraclavicular. ¿Han colocado una vez botox en el cuello? Para generar el efecto Nefertiti, sí, doctor. Perfecto. ¿En cuánto lo diluiste, Pablo? En 2 ml igual. Ya. Generalmente por literatura siempre se habla que se diluye un poquito más cuando lo vas a utilizar en el cuello. ¿Y cómo te fue con 2 ml, diluyéndolo en 2 ml? ¿Bien? Bien, doctor, no hice muchos puntos por el hecho de que era mi primera vez igual. Ah, perfecto, perfecto. Que es también lo otro. Si vemos que no somos tan expertos, siempre traten de ir de menos a más, siempre. Igual otra forma de aplicación del voto es para en las axilas. ¿Para qué? ¿Para qué patología? Hiperhidrosis. Para Para la la hiperhidrosis. Para la Doctor, hiperhidrosis. ¿tendrá algún protocolo para eso? Lo vamos a avanzar en otra clase. Hiperhidrosis. No solamente en axila, sino también en palmas y plantas de los pies.
Eso va a ser en la última clase en otros procedimientos estéticos. Pregunta hasta acá que me quieran hacer. No, doctor. Las complicaciones se dividen en locales, ¿no? ¿Cuáles son las locales? El dolor, el rudor, el aumento de temperatura, el sangrado, el hematoma. Si se dan cuenta con Verónica, no hay rastro de hematoma, de sangrado. Muy bien, eso hay que tratar de lograrlo con el paciente, ¿bien? ¿Cómo se logra? Como ya les dije, cada pinchazo, una jeringa nueva. Van a notar el cambio del bisel, sí, sí o sí. Aunque se gaste un poquito más de material, creo que a la larga da un mejor resultado. Muy bien. Carlos, ¿tú utilizabas una jeringa para cada pinchazo o cargabas todo lo que ibas a aplicar y empezabas a pinchar? Sí, la verdad es que sí. ¿Y no notabas que perdía filo el bisel de la aguja? En verdad uso, claro, usaba la de insulina, pero también utilizo las de 1 ml y agujas de Vargas y Vargas, las 33 con 4 Sí, milímetros. sí. Pero ¿sabes qué, Carlos? Que esa aguja de la jeringa de 1 ml, el bisel es terrible. Ese bisel es terrible. Te exhorto a que utilices la de insulina y que cada vez que vayas a pinchar, utilices una aguja nueva. Después me escribes al Súper, privado y me dices cómo te fue. súper, doctor, sí, porque las que venden igual Vargas y Vargas, las 33 con 4 milímetros, eh, es otro material, ¿no? Que no pierde tanto el filo, justamente cambié por esa misma razón y claro, depende del protocolo, pero sí, utilizaré la hora, sí, me gustó mucho la Me com- sugerencia de utilizar y me diferentes comentas a jeringas. ver cómo te fue. Genial, genial, súper. Perfecto. Esas son las complicaciones locales. ¿Sabe algo de las conclusiones, no? Realmente, como conclusión, nos damos cuenta que el voto realmente, como producto, como fármaco, tiene numerosos beneficios, ¿no? Y que se pueden dar soluciones estéticas, ¿no? A procedimientos que no tienen que llegar a ser quirúrgicos, ¿no? Que como producto, como medicamento, hace sinergia con otros tratamientos estéticos. Me refiero a hidrotensores, me refiero a la colocación de ácido, a la colocación de un bioestimulador. Es decir, que podemos tratar ese paciente ese día con otros procedimientos, ¿no? Y que en particular creo que quizás sea el producto más seguro que tenemos en estética, porque también es el más longevo, ¿no? Muy bien. Acá lo importante es dominar bien la musculatura de la cara para saber dónde es que voy a pinchar, empezar de menos a más, y creo que la seguridad ya está dada por el producto, ¿no? Producto que ya es conocido. Algo que me quieran preguntar, algo que me quieran aconsejar, les gustó la clase, qué les gustaría que fuera diferente para el otro encuentro. Sería bueno complementar también, doctor, que, bueno, algo que he visto que no es un error, pero Sí, sí he visto y se aconseja también que no estén poniendo mismas cantidades por el tema de asimetrías, ¿no? Es importante también tener el criterio de que hay músculos más hiperkinéticos que otros en una misma zona, ¿no? perfecto. Igual les comento algo. Yo siempre como docente trabajo aquí en Santa Cruz, también en otra universidad. Yo siempre lo que más, bueno, lo que me gusta mucho como docencia es que no solamente aprendo yo, aprenden ustedes, también aprendo yo. Acá todos estamos aprendiendo. Cuando ustedes de momento sientan que pueden aportar algo en la clase, con gusto pueden decirlo. Siempre que esté basado sobre la parte de la ciencia y la medicina, con gusto no hay problema. Me gusta la clase que sea de dos sentidos, bidireccional, que ustedes puedan participar y que nos sentamos como familia, como amigos que somos, ¿no? Más que esa barrera que hay entre profesores y estudiantes,
sí quiero que participen y que se sientan en confianza conmigo, ¿no? No quiero que se sientan tensos ni molestos, ¿no? Porque yo inclusive como médico no sé nada todavía de medicina. Es decir, el médico que quiere que se lo sabe todo, no se sabe nada. O sea, también estoy igual que ustedes en aprendizaje constantemente. Muy bien. ¿Algo más que quieran decir? ¿Que quieran aportar? ¿Les gustó la clase? ¿Aprendieron algo? Sí, doctor, muy enriquecedora. Muchas gracias, en verdad. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Sí. Cintia, ¿aprendiste algo? Sí, doctor, Sí, bastantes cosas. Y bueno, me quedaba una preguntita en el tintero. Por ejemplo, la marca con la que usted ha trabajado, no la conocía personalmente. Me ha gustado mucho poder conocer una nueva marca. Y la duda que tenía es, si bien sabemos que todos los Botox y cada paciente es un mundo único, ¿no? Eh, ¿En qué tiempo más o menos empieza a actuar esta marca? Porque si bien sabemos, hay algunas marcas que demoran un poco más de días, otras tenemos el resultado prácticamente instantáneo. Entonces, esta marca que usted nos ha presentado hoy día, ¿qué tiempo demora? Por ejemplo, o te sale, yo a partir del quinto día ya empiezo a ver el efecto. Ya veo el Perfecto. efecto. A partir del quinto día. De hecho, yo le digo al paciente que venga al retoque al día 7. Entre el día 7 y el día 10, que venga al retoque. Yo utilicé Xiaomi, utilicé Nabota, pero costo-beneficio, calculando el costo-beneficio, me quedé con Otesali. Una porque Xiaomi entraba a Bolivia por contrabando en aquel momento, que yo empecé a utilizarla. Entonces, a pesar de ser una buena marca, no tenía el respaldo por detrás de un laboratorio. ¿Me hago entender? Igual me pasaba con Nabota. Cuando empecé a trabajar con Otesali, me gustó su efecto en el paciente y me gustó de que este laboratorio tenga todos los permisos. Porque en caso, por ejemplo, Cintia, un paciente con cefalea, que no tiene que ver con la aplicación que tiene que, con respecto al médico, eso tiene que ver con el producto. En caso de que te ocurriera, tú tienes por detrás un laboratorio que te está respaldando de que su voto tiene todos los permisos en tu país. Y uno ya está tranquilo. Claro que sí, siempre eso es lo fundamental, ¿no? Eso es Trabajar con un fundamental. producto que tenga respaldo. Y vos no sabes qué paciente es el que te va a hacer problemas, Cintia. Si tú le colocas, por ejemplo, un Xiaomi que inclusive como marca es más reconocido y quizás sea mejor que Otesali, pero lo compras, no sé, a cualquier persona que venda ahorita en estética, te topas un sinnúmero de productos en el mercado, pero que quizás detrás no tengan ni una factura ni un respaldo. Y por X o por Y, el paciente presenta cualquier complicación porque no estamos exentos de una complicación. Te van a decir, ¿usted dónde compró el producto? Y ya vas a dormir intranquila. ¿Me entendiste? Se te va a acabar la tranquilidad. Por eso yo escogí trabajar como Otesali, ¿no? Después les voy a Doctor, compartir el laboratorio. Ultravallo, piel es la que entrega Otesali, ¿no? Exactamente, ultraviopiel. A ver, les muestro Sí. más o menos. De Pero hecho, no sé si este producto tiene como cuatro y creo que está incluido el Botox. No sé si están con registro. están con registro. Tienen todos los permisos. Que eso es lo que me gusta, ¿no? Esta es la línea. Ya, súper, doctor. Eso da mucha tranquilidad. Yo me quedo tranquilo con eso y digo, bueno, mi producto
Si me preguntan por alguna reacción del producto, los mando con el laboratorio, ¿sabe? Le digo, no, eso no es problema mío, eso es con el laboratorio, le cuento. Mientras yo no te haya producido hematoma, no haya pinchado un vaso, no haya una tosis palpebral, pues sí, no es problema del médico, ya eso tiene que ver con el producto. Y el producto es con el laboratorio, al que se lo compro, no es conmigo el problema. ¿Me hago entender? ¿Otra pregunta que quieran hacer? Si no hay preguntas que hacer, creo que por hoy hemos terminado con toxina botulínica o con aplicación de Botox. Nos veremos el próximo martes para avanzar otro tema. Me gustaría hacer un grupo de todos para por ahí podernos comunicar. Si alguno de ustedes se pudiera dar la tarea de hacerlo, se lo agradecería mucho. Súper, doctor. Sin más que decir, que tengan buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Nos Buenas encontramos noches. el próximo martes. Fue un placer conocerlo. Hasta Igualmente, luego. Buenas doctor. noches, doctor. Muchísimas gracias y muy enriquecedora la clase. Perfecto.